Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Terminó hoy la legislatura de este año. Sin grandes carreras, sin movimientos de última hora. El balance es absolutamente exitoso para el gobierno. Por eso nuestro invitado es el señor ministro del Interior, el doctor Juan Cristo. ¿Le fue bien, ministro? Enhorabuena. Yamit, muy buenas noches, muchas gracias. Y la verdad es un balance muy satisfactorio para el país y para el gobierno, con un paquete de normas constitucionales y de reformas legales que yo creo que nos dejan muy satisfechos y con un compromiso muy grande del Congreso de la República y de la unidad nacional con el gobierno del presidente Santos. A ver, ministro, ayúdeme usted, por favor, a repasar cada una. En total fueron 2 enmiendas constitucionales que pasan a segunda vuelta en marzo y 8 leyes. Punto por punto. Primera reforma constitucional aprobada, la del equilibrio de poderes. A ver, ministro. Bueno, Yamit, esta es una reforma de la mayor trascendencia para el país, un compromiso que asumió el presidente Santos con los colombianos en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio. 4 debates, una reforma muy blindada de cualquier sorpresa distinta a las anteriores, fallidas, por ejemplo, de la reforma a la justicia, una reforma que tiene un corazón que el Congreso de la República respaldó, una columna vertebral: eliminar la reelección presidencial y toda forma de reelección en Colombia, avanzar hacia un fortalecimiento de los partidos mediante el mecanismo de listas cerradas con procedimientos democráticos internos, transformar el sistema de administración de los recursos de la justicia colombiana, eliminar esta práctica de la puerta giratoria que ha condenado tanto la opinión pública del yo me elijo y tú me eliges, y ampliar la figura de la silla vacía para los delitos contra la administración pública, para purificar las costumbres políticas. Digamos que esa es la columna vertebral, toda fue aprobada. Hay un tema muy importante: avanzar en darle representación a los departamentos de menos de medio millón de habitantes, a Bichada, a Guaviare, a Caquetá, a nuestro departamento de San Andrés, darles una vocería en el Senado de la República. Todo lo que es el corazón de la reforma fue respaldado por el Congreso de la República, y ahora pasamos a la segunda vuelta de esta reforma a partir del mes de marzo, que nos va a servir a mejorar los partidos, para mejorar el Congreso, para mejorar la administración de justicia y evitar tantos choques de trenes como los que la opinión pública de este país presencia en los últimos años. Yo creo que es una reforma muy positiva. Aspiramos a seguirla mejorando en el receso legislativo para la segunda vuelta, seguir enriqueciéndola para entregarle en junio del año entrante una reforma de restablecimiento, de equilibrio de poderes y de ajuste institucional a todos los colombianos, muy seria, muy coherente y que le sirva al ciudadano del común. Hola, ministro. Finalmente, ¿cómo acordó la reforma, la elección de los representantes del Senado de los antiguos territorios y San Andrés? Quedó, Yamit, el Senado sigue siendo conformado por 100 senadores, 102, 2 de circunscripción indígena y los 100 restantes. Sí. De esos 100 senadores, 89 se elegirán por la circunscripción nacional, sí, que hoy conocemos los colombianos como se elige hoy el Senado, sí, y los 11 senadores restantes será uno por cada uno de esos departamentos que tiene menos de medio millón de habitantes. Yamit, no hay sistema democrático en ninguna parte del mundo que discrimine como lo hacemos hoy en Colombia, un sistema electoral en el cual 13 de los 32 departamentos no tienen representación en el Senado. Eso queremos acabarlo, queremos modificarlo, y ese es un punto muy importante de esta iniciativa. Pero aquí, ministro, es decir, antiguos territorios son los que tendrán representación en el Senado. Pero entonces... los antiguos territorios más Caquetá, Chocó y San Andrés. Exacto, pero entonces, ¿cómo se eligen? Se van a elegir en la lista que presente un partido político cualquiera. El partido de la U presentó su lista al Senado.
La lista la integran 100 miembros, pero el partido de la U tendrá que incorporar dentro de su lista un nombre de cada uno de esos departamentos. Esa persona tendrá que haber residido en el departamento y tener unos requisitos que demuestren el vínculo con el departamento en los últimos 2 años, y el partido que gane la elección en ese departamento, si el partido de la U, por seguir en el ejemplo, gana la elección en el departamento del Arauca, el candidato que puso el partido de la U en su lista en representación de Arauca será elegido senador, y así en cada uno de los otros departamentos. ¿Pero aquí actúa el voto preferente o no? No, aquí actúa la lista cerrada, Yamid, esto sobre la base de la elección, ¿no?, en lista cerrada, que es otra de las normas que aprobó el Congreso de la República. ¿Pero el voto preferente lo mantuvo la reforma o no? No, el voto preferente se mantiene hasta el año 2022, y en el año 2022 el país avanzará hacia un sistema de lista cerrada. La manera de conformar esa lista tendrán que utilizarse mecanismos internos democráticos, y ese es un punto, Yamid, que entre el mes de enero, febrero y marzo queremos perfeccionar con los demás partidos, precisamente para ver cómo se combina la representación de los departamentos pequeños con voto preferente y lista cerrada. Pero lo que aprobó el Congreso en sus 4 primeros debates es la lista cerrada a partir del año 2022. Y ahora, ministro, los 11 senadores que serán elegidos para representar los antiguos territorios, San Andrés, Chocó, ¿y cuál es el otro? Y Caquetá. Y Caquetá. ¿Harán parte de la lista única de cada partido? De cada partido, claro. Ahora, en cada lista de cada partido tendrán que ir candidatos de esos departamentos, para no tener, Yamid, unos senadores nacionales por un lado y otro tarjetón con senadores departamentales, sino solo en la lista, y eso permitirá un mayor control de los partidos en la calidad y en la capacidad de esos candidatos. Pero ¿cómo se hace para que todos los partidos no incluyan en cada una de sus listas a un sanandresano, por ejemplo, sino que le den oportunidad a Putumayo o a Guainía o al Amazonas? No, es que tendrá que ser cada partido tendrá la posibilidad de elegir su senador si gana la elección en ese departamento, sus 11 senadores. Luego, todos los partidos, Yamid, va a ser así, todos los partidos tendrán en su lista un candidato de San Andrés, un candidato de Putumayo, un candidato de Vaupés, un candidato de cada uno de esos departamentos. ¿Y quién elegirá ese senador? El partido que gane la elección en esa circunscripción. Bueno, ¿algo más que usted quiera destacar sobre la ley de equilibrio, la reforma de equilibrio de poderes que fue aprobada o no? No, lo más importante, Yamid, es que vamos a refrescar la democracia colombiana, que vamos a hacer un ajuste institucional, y que la prohibición de la reelección de todos los altos funcionarios del Estado, que es la médula de esta reforma y es lo que nos va a permitir avanzar en un mayor equilibrio de poderes, tiene un gran consenso nacional y va a ser una gran noticia para la democracia colombiana, para impedir la concentración excesiva del poder en unas cuantas personas y por ende su consecuencia, que es el abuso del poder. Ahora, señor ministro, escúcheme usted una breve interrupción. Inmediatamente después de un mensaje comercial hablamos sobre la segunda reforma constitucional que fue aprobada, que tiene que ver con la modificación al fuero penal militar. Un minuto. La segunda reforma constitucional aprobada por la actual legislatura, la que terminó hoy, tiene que ver con la ampliación del fuero penal militar. ¿Qué fue lo que se aprobó, señor ministro? Se aprobó una reforma a la Constitución, Yamid, que busca darle mayor seguridad jurídica a nuestros soldados, a nuestros policías, a nuestra fuerza pública, para que cuando, con relación al servicio y en ejercicio de sus tareas de proteger a los colombianos, se cometa una infracción al derecho internacional humanitario, en muchos de esos casos ellos tengan la seguridad de que van a ser juzgados por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria, con excepciones muy claramente establecidas en la norma constitucional, cuando se trate
de genocidio, cuando se trate de crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, cuando se trate de desplazamiento forzado, por ejemplo, y cuando se trate, que es el tema fundamental y es el segundo aspecto muy positivo de la reforma, queda absolutamente claro, Yamit, que cuando se trate de las ejecuciones extrajudiciales, de lo que llamamos falsos positivos, las investigaciones que hoy lleva adelante el fiscal general de la Nación, que lleva la justicia ordinaria, esas investigaciones no cambien de competencia, sigan bajo la jurisdicción ordinaria, investigados por la Fiscalía y no pasen a la justicia penal militar para garantizar el avance de esas investigaciones. Yo creo que son dos propósitos fundamentales: mayor seguridad jurídica a nuestra fuerza pública, pero blindar esas investigaciones que sigan en el terreno de la justicia ordinaria, es decir, que el fiscal general de la Nación continúe con su competencia. A ver, señor ministro, varios senadores, encabezados por el senador Robledo del MUIR, no creen en eso. La prueba es que él se retiró de alguna de las sesiones y sostuvo que lo que realmente contempla la reforma es una legalización de los falsos positivos. No, yo creo que el senador Robledo está equivocado, Yamit. Basta leer la norma. Nosotros incorporamos en ese proyecto, Yamit, por instrucciones directas del presidente Juan Manuel Santos en esa materia y muy precisas, incorporamos, para que no quedara ninguna duda como la que tenía el senador Robledo, incorporamos un par de modificaciones en la plenaria de la Cámara que señala con toda claridad que el fiscal general de la Nación mantendrá su competencia cuando se trate de actos cometidos por fuera de hostilidades, es decir, por fuera del servicio, que son los homicidios que se cometieron, por ejemplo, en el caso de los falsos positivos, en las muchas investigaciones que lleva hoy la Fiscalía General de la Nación. Le digo algo, Yamit, esa norma trae un parágrafo transitorio que señala que el fiscal general de la Nación tendrá un año para hacer una evaluación de todos los expedientes que tiene hoy bajo su mando y que a la luz de la nueva norma será el propio fiscal general de la Nación el que decida si hay alguno de esos casos que eventualmente él considera que debe remitirse a la justicia penal militar. Y como si fuera poco, la norma le señala al fiscal una condición, que cuando evalúe esas normas tendrá que tener en cuenta con toda claridad que en esos casos específicos el homicidio por fuera de hostilidades no se puede calificar como un acto en relación con el servicio de los uniformados. Luego, quedamos totalmente blindados en esa materia, totalmente tranquilos, y le podemos asegurar al país hoy, Yamit, que ninguno de esos casos pasará a la justicia penal militar. Pero a ver, señor ministro, la Fiscalía tiene hoy bajo su jurisdicción la investigación de varios soldados, policías, suboficiales y oficiales de la fuerza pública a quienes los juzga por falsos positivos. Sí. Estas investigaciones pasan automáticamente a la justicia penal militar. No, es exactamente al contrario, Yamir. La norma dice que la Fiscalía mantendrá su competencia sobre esas investigaciones y que solo una evaluación del fiscal que considere que debería ir algún caso a la justicia penal militar será la excepción, pero será el fiscal general de la Nación el que tome esas determinaciones. Y entonces, señor ministro, ¿qué va a pasar con las investigaciones que hoy adelanta tanto la justicia ordinaria como la justicia militar? ¿Siguen su camino o hay borrón y cuenta nueva? No, siguen su camino las de la justicia penal militar, sigue sus caminos las de la Fiscalía General de la Nación sobre los falsos positivos, Yamit. Entonces, señor ministro, aprobadas pues las dos reformas constitucionales, van a segunda vuelta, que el gobierno del presidente Santos presentó al Congreso. Ministro, desgraciadamente el tiempo se acabó y nos quedaron las 8 leyes. ¿Grabamos inmediatamente cada una de las leyes para el programa de mañana? Muy bien. Vale, ministro, muchas gracias. Las dos preguntas para nuestros televidentes son las siguientes. Primero, ¿están ustedes de acuerdo con la
reforma que se aprobó en esta primera legislatura, en el sentido de que queda prohibida toda religión en Colombia? ¿Sí o no? Y segunda pregunta, ¿están ustedes de acuerdo con las precisiones que se hicieron al fuero militar, en el sentido de que todo acto por fuera del servicio que cometan los militares será juzgado por la justicia ordinaria y no por la penal militar? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y resultados de sondeo saldrán al final de la emisión. Ministro, muchas gracias. Vienen Muchas gracias, Yamit. las noticias de la emisión central del noticiero CMI.